Y ahora sí continuamos, lo habíamos anticipado al principio. Este tema que está muy bueno tratarlo con el licenciado, que lo tenemos aquí en el piso. Él es el licenciado Martín Josami. ¿Qué tal? Un gusto poder conversar con él. Por esto, ¿no? El famoso ataque de pánico, licenciado. ¿Cómo podríamos definir qué es un ataque de pánico? A ver, bueno, por ahí es un tema sí bastante controversial y hay mucho debate con respecto a lo que es el ataque de pánico. Porque una persona puede experimentar un ataque de pánico sin padecer un trastorno por ataque de pánico, ¿sí? Bien. Un ataque de pánico es un conjunto de sensaciones realmente incómodas, para nada placenteras, que se pueden manifestar en la vida de una persona, pero no necesariamente persona, sí. de muchas personas, que les voy a hablar un poquitito de las características que tienen que tener o necesariamente que lo predisponen a padecer un ataque de pánico. Pero no necesariamente tener uno de estos ataques, como por ahí puede haber escuchado la gente, porque por ahí es una moda el panic attack. Exactamente. No necesariamente esto constituye un trastorno por ataque de pánico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, antes que nada hay algo sí que es muy importante referirnos para que entendamos un poquitito de dónde viene el ataque de pánico. Y para eso hay que referirse a la ansiedad, porque tanto el ataque de pánico aislado como el trastorno por ataque de pánico tienen que ver con la ansiedad. ¿Se lo denomina también como trastorno de ansiedad o son totalmente diferentes? Dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en base a los cuales diagnostican los psiquiatras y por lo cual, digamos, hoy nosotros tenemos la denominación esta vulgar de ataque de pánico, está dentro del apartado que se denomina trastornos de ansiedad. Bien. Por eso justamente es que pertenece a los trastornos de ansiedad. Bien. Y la ansiedad es una emoción, digamos, una emoción universal y básica, digamos, de todo ser humano, ¿sí? Lo que pasa en el trastorno por ataque de pánico es que justamente la reacción de ansiedad se da ante situaciones no correspondientes, digamos. Bien. Justamente se activa un sistema, todo este sistema que ustedes van a escuchar, digamos, cuando una persona le dice que ha tenido un ataque de pánico, que tiene esta sensación de volverse loco, por un lado, estas sensaciones de que se van a morir, por otro. Que falte el aire también. Que falte el aire, ahogo, palpitaciones, ¿sí? Todo un cúmulo, digamos, de serie de sintomatología que puede tener que ver con lo cognitivo y puede tener que ver con lo fisiológico, ¿sí? Pero ¿por qué, digamos, por qué se activa? La activación de todo este sistema, porque en realidad todas las personas tenemos la ansiedad que nos sirve, la ansiedad nos sirve a todos nosotros para que podamos de alguna forma defendernos de lo que es el ambiente. Sí. En realidad, el alerta que sufren todas las personas con ataque de pánico tiene que ver con una activación que nos permite justamente defendernos del ambiente. Bien. De repente, si uno tiene que rendir un examen, tiene que ir a una entrevista laboral, el primer día de trabajo. O yo ahora que estoy hablando ahora por primera vez. Primera vez la entrevista acá, por ejemplo. Claro. ¿Se puede dar algún ataque de pánico? Se puede dar un ataque de pánico, pero esto es dimensional. No es que se da o no se da. Justamente en el ataque de pánico lo que pasa es que se da una activación y se da un envío de información masivo que te prepara el cuerpo para escaparte. Lo que pasa es que no hay ningún peligro. En realidad el paralelismo lo podríamos hacer, por ejemplo, si ahora escuchas un ruido fuerte o explota, por ejemplo, una cámara. Sí. Entonces todas las sensaciones, el miedo, digamos, te va a venir, te va a latir un poquitito rápido el corazón. Sí. Y justamente cuando pasan los ataques de pánico, cuando se da un episodio de un ataque de pánico, es como que de alguna forma no hay correspondencia con la situación. Bien. Tiene que ver con una hipersensibilidad cerebral a la alerta. Y es como una falsa alarma que envía el cerebro al cuerpo. Bien. ¿Sí? El sistema nervioso sería el vegetativo, el sistema nervioso se denomina simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático, digamos, ahí es como que hay algún tipo de hipersensibilidad. Sí. ¿Por qué? Porque manda señales de peligro cuando no hay ningún peligro. Bien. Y esto ocurre también en los otros trastornos de ansiedad. Por ejemplo, ¿qué otros trastornos de ansiedad? Estamos hablando del ataque de pánico. ¿En qué otro, por ejemplo? Por ejemplo, una fobia, que entraría en lo mismo. Si usted, por ejemplo, Susana, a ver, supongamos que vos tienes una fobia a los aviones. Sí. Entonces, al subirte a un avión, vos vas a tener mucho miedo, entonces capaz que ni subes, digamos, al avión, porque se te genera todo este bombeo y este sistema de alerta
que te va a jugar muy en contra, entonces no vas a poder. Bien. ¿Y qué es lo que hace la gente en general? Se toma una pastillita, una sublingual, Sí. un ansiolítico, Sí. para bajar toda la sintomatología ansiosa. Obviamente todo recetado por el profesional, por un O médico. no, porque en general por ahí lo hacen y por ahí no. Claro, lo Uno ideal para- sería siempre estar aprobado, obviamente. Lo ideal sería estar aprobado, pero eso de alguna forma sostiene y mantiene el mal manejo de la ansiedad. Bien, Esta hipersensibilidad, esta alerta que se activa ante situaciones que no debería activarse. bien. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para manejar ese momento, digamos? De repente estamos en algún lugar, tenemos que manejarlo, o sea, a través de ejercicio, ¿hay algunos Sí, tips, sí. algo para poder manejar esos ataques de pánico, para poder Mira. resolver alguna solución, un conflicto? Yo te voy a decir lo principal, y este tip es clave, digamos, y es lo que está cuando un terapeuta, un psicólogo logra trabajar con un paciente para que se convenza de esto que voy a decir. En general, los ataques de pánico empiezan a disminuir. ¿Por qué? A ver, lo importante en realidad no es que se produzca o no se produzca la activación, Sí. porque la activación se produce. El cerebro ya de alguna forma... Es algo inconsciente, se produce. Se produce. Vos, una persona con ataque de pánico, no hay ninguna situación específica y se le viene todo el bombeo, digamos, Sí. todo el bombeo, toda la alerta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Lo principal que sostiene el factor de mantenimiento del ataque de pánico son las creencias que uno tiene, las creencias negativas sobre los síntomas, porque uno piensa que se va a morir, piensa que se va a volver loco, piensa y un montón de otras cosas. Tienen mucho miedo a las sensaciones físicas, las sensaciones estas interoceptivas. Y en realidad el ataque de pánico no mata a nadie. O sea, las personas, el común de la gente, tiene justamente el miedo, la idea, la cognición que sostiene al ataque de pánico, Bien, que es la ideación catastrófica con respecto a los síntomas. bien. Pero en realidad no hay nada de catastrófico. Es como una hormiga disfrazada de dragón, ¿sí? Es el temor que uno tiene, digamos. A eso. Es un temor, digamos, pero que no está fundado. Si nosotros tenemos justamente un sistema que está hecho para protegernos, para pelear o para huir, nunca nos va a matar. Bien, Y nunca nos va a tirar tampoco. bien. El miedo que tienen las personas es lo que hace sostener justamente al ataque de pánico. Eso es, digamos, por un lado, ese es el abordaje y la faceta cognitiva que hay que tratar. Bien. Pero por otro lado, Sí. hay sí estrategias de relajación para bajar, digamos, Los niveles de ansiedad. los niveles de ansiedad y los niveles de activación. Bien. Por ejemplo, ¿qué ejercicios o qué consejos así que las personas de repente, hay personas que están viendo el programa y dicen, bueno, ese síntoma yo lo he tenido, quizás tengo ataque de pánico, ¿cómo lo podrían manejar en ese momento? Lo primero es sacarse la idea, como yo te decía, Sí. de la cabeza de que el ataque de pánico te puede llegar a matar. Bien. O que te puede llegar a volver loco. Bien. Porque en ningún diario ha salido, por lo menos hasta ahora, murió de ataque de pánico. Bien. Eso no existe. Perfecto. Y por otro lado, hay sí técnicas de relajación progresiva, se llaman técnicas de relajación progresiva, que es la faceta conductual para bajar todo el cúmulo de activación fisiológica. Por ejemplo, la respiración diafragmática. ¿sí? Bien. Eso es fundamental, la respiración, estar relajado. Exactamente. Ingreso. O para prepararte, por ejemplo, para una situación que te puede llegar a generar ansiedad. Bien, perfecto. Por ejemplo, yo antes de venir aquí, que me puede movilizar un poquito, puedo haber hecho alguna estrategia de relajación. Nos ha hecho trampa. Ha Nosotros hecho queríamos que tenga un ataque de pánico para ver qué teníamos que hacer. Claro, Bien. es que justamente estas técnicas sí ayudan mucho y son las que se practican en terapia. Por eso la terapia que nosotros practicamos, que hacemos, es cognitivo-conductual. Bien, Por un lado, trabajar con las creencias con respecto al pánico. bien, Y por el otro lado hay que trabajar con la esfera conductual, que es no evitar las situaciones que te pueden activar. Y por otro lado, bajar la carga de sintomatología, de la activación fisiológica que se produce. bien. ¿sí? Licenciado, la verdad que es un tema para poder seguir conversándolo muchísimo, ¿no? Muchísimo. El tema de las fobias también, bueno, va a quedar pendiente para Va a que quedar pendiente. en otra oportunidad haga los ejercicios previos a venir al programa. Claro, claro. Le agradecemos muchísimo, bueno, Lo es la hacemos primera aquí. vez, así que bueno. Muchas muy gracias bien, por la ¿no? invitación. Muy No, amable, muchas Fernanda. gracias y bueno, la verdad que fueron consejos muy útiles para las personas que de repente están viendo, que lo han sufrido, lo padecen y lo que dijo usted, nadie se muere de ataque de pánico. Nadie se muere, es una hormiga disfrazada de dragón. Eso es lo que tiene que quedar para... Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Continuamos nosotros después de hablar de ataque de pánico. El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Libre de Humo. Estuvimos conversando con el doctor Ramiro López Bustos, en donde nos comentaba acerca de por qué se celebra o se conmemora este día y nos da algunos consejos para aquellas personas que quieren dejar de fumar. Por amarme, sí.
31 de mayo es el Día Mundial Libre del humo del tabaco. Ahí está, lo decimos bien entonces. Sí, efectivamente. ¿A qué se debe esto? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha instituido ese día para recordar todos los efectos negativos que trae el tabaquismo y para promover acciones para prevenir justamente esto, los efectos negativos del tabaco. Bien. Es para recordar y tratar de que, bueno, ese día sea un día libre de humo de tabaco en todos los ambientes que uno frecuenta o que uno está. Y uno sabe, no lo puede, es cierto. Y uno sabe cuáles son los efectos nocivos, que es muy malo el cigarrillo. ¿Por qué la gente entonces sigue fumando? Bueno, el que fuma sabe que no es un placer como dice el tango, se fuma por una adicción, hay un mecanismo químico adictivo, la nicotina tiene un efecto adictivo tremendo y cumple las mismas premisas que cualquier otra sustancia adictiva, es decir, produce placer, tiene un comportamiento compulsivo, es decir, el tabaquista necesita constantemente consumir tabaco y por último tiene un síndrome de abstinencia cuando uno deja de fumar, así que tiene las tres premisas fundamentales que cumplen cualquier sustancia adictiva. La diferencia es que hay otras sustancias adictivas que están prohibidas y esto, bueno, esta no. Así que bueno, esto es así, no es un placer, es una adicción y como tal hay que tratarla, ¿no? Bien, ¿y cómo se puede tratar? ¿Qué es lo que una persona podría hacer para dejar de fumar, doctor? Mire, en primer lugar yo creo que por parte del gobierno tiene que haber medidas firmes de manera de crear una conciencia de lo que es el tabaquismo. Esto en estos últimos años se ha promovido desde parte del gobierno, en donde en primer lugar no hay más publicidad para el consumo de cigarrillos. Por otro lado han aumentado los impuestos y por otro lado están las leyes de control del tabaquismo que no han hecho que deje de fumar la gente, pero evidentemente que la gente fuma un poco menos. La cantidad de gente que fuma en la Argentina es aproximadamente un 35%, aproximadamente un 30-35%. No tenemos estadísticas nuevas, pero me parece que eso ha bajado un poquito como consecuencia de las políticas estas de control del tabaquismo. Bien, ¿no? que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Hay varias provincias, bueno, aquí Santiago del Estero también, en donde en lugares públicos... Hay provincias en donde... Se las respeta bien. Se las respeta más que en otras. Yo creo que sí. Santiago del Estero se respeta, pero no se respeta tanto. A veces uno entra a oficinas públicas, entra a lugares privados en donde hay consumo de tabaco, ¿entiendes? Uno siente que hay consumo de tabaco y todavía tenemos pacientes, yo justamente te decía, una señora que estuvo ayer, tenemos pacientes en donde vienen porque son tabaquistas pasivos y eso ocasiona graves trastornos. Se dice que de la cantidad de enfermos de tabaquismo, el 10%, un 10% de enfermos de tabaquismo son por tabaquismo pasivo, es decir, no es una cifra menor, es una cifra muy importante. Bien. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se hace para dejar de fumar? Bueno, hay medicación, hay tratamiento, no es fácil. El tabaquista activo, el tabaquista compulsivo, el que fuma más de 20 cigarrillos por día y que fumó durante 30 o 40 años, no es fácil. Hay gente que deja de fumar por sí sola, hay gente que tiene... Un día se levanta y dice, bueno, dejo de fumar, pero no es lo habitual. Hay que tratar de ayudar a los pacientes y se ha comprobado que con una explicación, un estímulo al paciente, de dedicarle 10 minutos al paciente para explicarle los beneficios que hay para dejar de fumar, hay aproximadamente un 5 a un 10% de pacientes que dejan de fumar. Entonces es importante explicar los alcances negativos de lo que es el tabaquismo. Por otro lado, existen terapéuticas médicas, tratamientos médicos, los cuales son muy efectivos, pero estos tratamientos siempre es que el paciente quiera dejar de fumar. Claro, eso es fundamental. Eso es y fundamental. La voluntad. Sí, hay que tener voluntad para esto. Hay que tener un poquito de voluntad también. Doctor, ¿y esos efectos negativos? Algunos lo sabemos. ¿Cuáles son en general? Y bueno, vías respiratorias que traen desde una simple bronquitis, resfríos, catarros, hasta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y enfisema pulmonar, que son enfermedades irreversibles. Problemas cardiovasculares, el infarto del miocardio, la estenosis de las arterias, problemas de vejiga, problemas de piel, problemas de vista,
Así que traen para todo, en todo el organismo. Y las mujeres, hoy por hoy, estamos más o menos en la misma altura de los hombres, ¿no? Fumando. Los cirujanos plásticos dicen que prefieren operar mujeres no fumadoras que las fumadoras porque tienen una mejor cicatrización. Así que con eso le digo todo. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos acaba de informar. Muchas gracias. No, al contrario. Muy amable. Gracias al doctor Ramiro López Bustos por todos estos consejos y como lo decía él, se puede dejar de fumar. Es cuestión de voluntad, como todo en la vida, gente. Así que ya saben, si se quiere realmente se puede. Momento, ahora sí, de pausa aquí en Para Toda Mujer. Continuamos en un ratito.